Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La pandemia nos sorprendió a todos y nos obligó a reinventarnos, a reconstruirnos, a adaptarnos. Hoy vamos a platicar con 4 alumnos que están a punto de terminar la maestría en literatura hispanoamericana aquí en el Colegio de San Luis y quienes estudiaron prácticamente el total de este posgrado desde casa. Estudiaron obligados por la pandemia su maestría, bueno, pues frente a una computadora. Vamos a platicar con ellos no solo de esta parte, sino también de sus estudios literarios, sus autores, en fin, vamos a conocer la experiencia de estudiar esta maestría en literatura obligados por las condiciones que impuso la pandemia del COVID-19. Acompáñenos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar con alumnos. Ya saben que nos gusta mucho pues extender todos estos espacios de comunicación, difusión, divulgación de la ciencia con toda la comunidad del Colegio de San Luis. Y bueno, pues hoy nos hemos dado esta oportunidad de platicar, ya que los tenemos presenciales, a los alumnos de la maestría en literatura hispanoamericana. Así que, bueno, pues le vamos a dar la bienvenida al primero de nuestros invitados. Van a ser varios a lo largo del programa, ya estaremos platicando, porque cuando estamos grabando este programa están a unas horas de graduarse de la ceremonia de egreso de esta maestría. Así que bueno, pues la expectativa es diferente, el ánimo también se siente distinto, ya lo hemos visto por aquí, por los pasillos del Colegio de San Luis, muy movidos, muy activos, porque están en su seminario de revisión de trabajos de investigación, en fin, que nos gusta mucho este retorno, con todos los cuidados y precauciones, por supuesto, debido a la pandemia, pero bueno, que ya nos dan y nos contagian con todo este entusiasmo y vida. Así que saludamos en primer lugar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Félix Joaquín Galván Díaz y es a unas horas egresado de la maestría en literatura hispanoamericana. Félix, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Lidia, gracias por tenerme aquí. Bueno, pues nos va a platicar un poco de lo que ha sido esta experiencia de estudiar esta maestría. Y yo le pondría un elemento adicional, estudiar esta maestría en medio de una pandemia. ¿Cómo fue, Félix? ¿Te la imaginabas así? ¿Qué retos implicó? ¿Cómo te fue? Pues nos fue bien a todos, creo que logramos muchas cosas, aun cuando había un caos allá afuera, pero fue muy difícil, ¿no? Nunca te imaginas que vas a entrar a un programa de posgrado en el que no vas a tener a mitad del acceso a la biblioteca o vas a tener que vivir donde estabas desde el principio porque no puedes moverte tan fácil de ciudad, o las clases virtuales que fueron una experiencia nueva para todos. Creo que para los profesores y para nosotros fue difícil el tránsito a esa virtualidad en la que no sabíamos si la otra persona estaba bien, si no podíamos ver más que una retícula en la que a veces se quedaban congelados o a veces el internet fallaba y veías iniciales. Entonces fue una experiencia compleja, ¿no? En cuanto a la socialización que implica estar en un posgrado, pero también en cuanto a la investigación, ¿no? Sin embargo, creo que hicimos muchas cosas muy interesantes y fue una gran experiencia estar en el colegio. El colegio es un lugar magnífico, sus profesores, los profesores del PELI, que es donde yo estuve, creo que son las personas más humanas en la profesión que he conocido. Siempre te impulsan, siempre te dicen, pues esto está bien hecho, mándalo a dictaminar, o tú puedes hacer más, o cosas así, ¿no? Es un posgrado en el que todos somos muy unidos, yo creo que porque somos poquitos, pero nos la pasamos muy bien en el colegio, en las clases virtuales, entonces todo estuvo súper bien. Muchas gracias. Hablando del PELI, quiero aprovechar para agradecer al coordinador del programa de estudios literarios, por eso le decimos PELI, por estas iniciales, el doctor Juan Manuel Verdeja, porque la verdad es que he tenido muchísimas facilidades, bueno, hemos tenido en la unidad de difusión muchísimas facilidades para establecer contacto, comunicación y empezar a hacer cosas, materiales justamente con
los alumnos, con los maestros, en fin. ¿Qué estudiaste de origen y por qué decidiste estudiar una maestría en literatura? Pues yo estudié lengua y literaturas hispánicas. ¿En la UNAM En también? la UNAM, sí. Y después llegué aquí porque, bueno, yo quería hacer una maestría, pero no sabía dónde quería hacerla. Sabía que no quería volver a hacerla en la UNAM. Quería variarle, Ampliar tus ampliar posibilidades. sí, los horizontes, conocer más gente, estar en un ambiente distinto. Y pues, de casualidad llegué al Peli, ¿no? Me dijeron que aquí estaba el colegio, y llegué aquí pues, porque un profesor era amigo del ex coordinador, entonces ahí me platicaron cómo estaba el asunto acá y decidí que era un gran programa. De hecho, fue el único programa al que postulé, porque no contemplaba Otra opción. otra opción, ¿no? Solo era esta o a ver qué hacía después, lo decidiría después, pero yo quería estudiar esto porque me gusta mucho investigar, me gusta mucho interpretar los textos, es algo que disfruto más que ser un compromiso, porque pues soy parte de un posgrado, ¿no? Es más disfrute que nada. Y pues los posgrados en humanidades como los que hay aquí en el Colegio de San Luis te permiten hacer algo con eso que disfrutas tanto. Entonces, pues así llegué aquí. Están a unas horas, ya decíamos, de la ceremonia de egreso. No es una graduación propiamente porque les falta como el último escalón, que es la tesis. Y para presentar este trabajo de investigación, pues han estado trabajando en los últimos 2 años. Tu tema es duelo y melancolía en la literatura argentina reciente. Cuéntanos, ¿qué has encontrado en estos textos? ¿A qué se refiere reciente con, digamos, un poco en años o en qué periodo? ¿Y por qué te interesó este tema? Pues cuando estaba en la licenciatura yo leí una novela que se llama El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es de El 2000, espíritu de mis padres y qué más. sigue subiendo en la lluvia, Ah, de Patricio Prón. Es de 2008 la novela, entonces el periodo reciente que yo trabajo es más o menos de 2005 a 2015, por datarlo. Entonces en esta novela yo me encontré que Prón ficcional, porque es una autoficción, entonces la autoficción es la proyección de un yo empírico en un material ficcional. Intentaba expresar el dolor que había sentido al atravesar su infancia en un periodo tan convulso como la última dictadura militar argentina, y de ahí empecé a vincularlo con conocimientos teóricos, con teoría de la memoria, y fue como bosquejé el primer proyecto de esta tesis, que es el que te piden para entrar, y de ahí junto con mi asesor, que es el doctor Juan Manuel Verdeja, hicimos muy buen equipo y entonces pudimos sacar una tesis que al principio era de cierta forma, pero la ampliamos, la hicimos más abarcadora y creo que estamos ya en el proceso de entregar el borrador para que sea justo como dices este último escaloncito y estamos en eso. Finalmente, ¿recomendarías a alguien estudiar en el Colegio San Luis? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué son importantes estos centros públicos de investigación del sistema CONACYT? Pues yo recomendaría muchísimo estudiar en el Colegio de San Luis. Es un lugar, por lo menos en el Peli, en el que te permiten crecer, en el que nadie te va a poner el pie, en el que te van a apoyar en todo lo que sea posible, incluso en cosas que exceden la visión tradicional cuadrada de la academia. Entonces yo recomiendo muchísimo el Colegio de San Luis. Aquí pude crecer como no habría podido en otra institución. Y los centros públicos CONACYT son muy importantes porque la investigación en humanidades particularmente, lo que tiene que ver con crítica, nos ayuda al pensamiento crítico y eso hacemos aquí. Entonces, esa es la importancia de los centros como este. Duelo y melancolía en la literatura argentina, ¿se refleja, digamos, este contexto histórico, social que había y son estas historias tan trágicas que conocimos en el siglo pasado? Sí, por procedimientos miméticos, esta realidad empírica se convierte en un producto literario en el que estas proyecciones autoficcionales pueden dialogar con ese pasado, pueden enfrentarse a él, pueden concluir
de manera más o menos satisfactoria procesos de luto y que después nosotros vamos a leer y acompañar a estas personas en su trabajo de duelo. Entonces, esta realidad se ve reflejada, se ve trabajada y se ve magnificada de alguna forma en las novelas. Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto haberlos tenido por acá, que les vaya muy bien, que te falte ese último escaloncito lo más pronto posible y seguramente seguirán siendo, como siempre dice nuestro presidente, nuestros mejores embajadores. Los egresados de los posgrados del Colegio de San Luis, de nuestra licenciatura, pues siempre llevan esta cara pública, digamos, de seguir representando como egresados Colsan a nuestra institución, y pues ha sido un gusto tenerte, aunque sea algunos días. Yo creo que eso es parte de enfrentar y de recomponernos, de reconstruirnos todos frente a la pandemia, ¿no? Finalmente. Gracias. Gracias a ti, Lidia. Bueno, pues nos vamos a una pausa. Les dejamos aquí con, ya saben, antes de cada pausa comercial, les dejamos con material de lo que estamos haciendo aquí en el Colegio de San Luis, y bueno, pues les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos, estamos en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web, nuestro canal de YouTube. Hacemos una pausa y regresamos con más alumnos. No van a poder estar todos por razones de tiempo, pero bueno, pues seguiremos platicando, que nos cuenten cómo ha sido estudiar esta maestría, que están a unas horas de terminar aquí en el Colegio de San Luis. Regresamos. Conoce las experiencias de los alumnos y profesores al trasladar sus estudios y trabajo a una modalidad virtual por la pandemia del COVID-19, a través del proyecto Desde Casa. Puedes consultar el material en la página web lejosdecasa.colsan.edu.mx/desde casa.html. Aquí encontrarás los trailers y podcasts en los que tanto estudiantes como docentes relatan las dificultades, facilidades, el entorno académico y las emociones experimentadas frente a todos los cambios inesperados. Este proyecto del Colegio de San Luis busca dejar marca y aprendizaje para las nuevas generaciones acerca de nuestra adaptación e implementación a nuevas herramientas de comunicación en medio de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues nuevamente reanudando el espacio del día de hoy. Ya platicábamos hace un momento con Félix, un estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana, y justamente, bueno, pues en este siguiente bloque tenemos la presencia de otra alumna que está a algunas horas de convertirse ya en orgullosamente egresada Colsan, aunque no le podemos decir ceremonia de graduación, sino solo ceremonia de egreso, porque les falta presentar su proyecto de investigación y ya ese es el último peldaño para que salgan con su grado de maestría. Así que bueno, pues damos la bienvenida a este espacio a Cecilia Gálvez Mata. Ella es de la Ciudad de México y es estudiante hasta dentro de unas 20 y tantas horas del programa de maestría en literatura hispanoamericana. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. A ver, platícanos, ¿cómo es que alguien se decide a estudiar una maestría en literatura hispanoamericana? Bueno, es que en realidad la licenciatura en literatura, que es lo que yo cursé, pues es muy general. Entonces, hay todavía esta ansia de conocer más a profundidad sobre temas, teorías, autores, que pues solamente la verdad lo puede proveer un estudio de posgrado, y por eso pues la maestría tenía que ser en mi caso el próximo paso. ¿Cómo es que decides hacerla en un centro público de investigación como el Colegio de San Luis? Viniendo tú de la Ciudad de México, donde hay una enorme oferta, y eliges justamente nuestro espacio. Bueno, fueron varias las razones. Una, sobre todo, fue el programa, porque yo tengo el interés de especializarme en el siglo XIX y tengo también mucho interés sobre las cuestiones de edición.
Entonces, el Colsan, al menos no he encontrado un programa que tenga estas dos vertientes tan particulares y me interesaba mucho el que realmente dentro de mis intereses pudiera canalizarme en un lugar donde hubiera especialistas que pudieran ayudarme a explotar ese, pues sí, ese conocimiento potencial. En un país, en una condición tan, en un contexto tan convulso, a veces tan violento, tan agresivo, que de pronto estamos viviendo, bueno, no de pronto, desde hace ya varios años estamos viviendo, en donde vemos al tejido social por momentos y en ciertos espacios deteriorándose, y luego a veces se dice de manera muy simplona que si la juventud, que si no sé qué. Y de pronto encontrar a jóvenes como tú, como los que te acompañan en tu generación, interesados por la literatura, ¿cuál dirías que es la importancia de seguir estos temas de literatura, de humanidades, de ciencias sociales, precisamente en un contexto como el que hoy vive México? Bueno, es que creo que para empezar es una dinámica ya mundial que el sujeto ha sido desplazado por el objeto y entonces pues estamos pues en esta dinámica de mercado de compra, de adquisición, que claro, ¿no? Eso genera violencia. Y pues creo que la literatura al final es una expresión del ser humano, en este caso ya mujeres y hombres, tanto de épocas ya más pasadas hasta la actualidad, que nos ayuda a volver a sensibilizarnos en torno a lo que estamos viviendo, también cómo llegamos para acá. En mi caso del siglo XIX, es por eso que me parece muy interesante esta época de transición y cómo algo que parece muy antiguo en unas cuestiones y tan actual en otras, ver cómo nos encaminamos a lo que estamos el día de hoy y creo que realmente plantándole un poco más la cara, que puede a veces parecer que la literatura es evasiva, sedónica, pero en realidad si le plantas la cara por medio del arte, puedes confrontar tu realidad y potencialmente pues ver algún tipo de solución, aunque sea, entendemos, los movimientos sociales son muy complicados de gestar, pero al menos empezar desde un grupo, una comunidad. Aunque sean de largo plazo o Sí, de largo exacto, aliento, pero ¿no? al menos pues, estar conscientes de lo que pasa y creo que el arte es de los puntos clave para que eso no se pierda. Tu tema de investigación tiene que ver justo con el siglo XIX, nos decías que se llama, por el momento, porque entiendo que las tesis Sí, claro, van cambiando sí. según avanzan, se van cambiando las perspectivas Sí. o los enfoques o los hallazgos, obligan a cambiarle el título, pero bueno, en principio digamos que hasta el día de hoy se llama Relaciones Transatlánticas, los casos de Riva Palacio y Gómez Carrillo, siglo XIX. ¿Qué has encontrado? Digo, no nos cuentes mucho porque pues todavía está en proceso, Sí. pero cuéntanos un poco de todo. Me imagino que has consultado ya varias fuentes, Sí. en fin. ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la literatura en el siglo XIX? Bueno, es que para empezar, mi corpus de trabajo es hemerográfico. Entonces, O sea, los periódicos. exactamente. Es- Entonces, regresar a las fuentes es volver, si bien, porque como yo estoy revisando la literatura que hicieron, en este caso, Riva Palacio mexicano y Gómez Carrillo guatemalteco, pero la producción que hicieron en España. Entonces, si bien no estoy agarrando el material, pues es regresar a estos periódicos, estas revistas que eran impresas a finales del siglo XIX y eso es muy interesante. Realmente ves cómo ha transitado la industria del entretenimiento y la cultura y cómo este objeto cultural pues se ha ido reformulando y también cómo ahora que es un mundo un poco más, bueno, bastante más globalizado, tal vez ya no se nota tanto, pero cómo había esta intención de insertarse en diversas tradiciones para que no solamente te conocieran como autor, sino también tu cultura y cómo se posicionaba hasta el mismo país. Entonces, es algo muy importante en torno a cómo se vio, por ejemplo, México ante España en un momento convulso después ¿Qué de... estaba viviendo en México? Dices,
¿Te refieres a este, cómo le llamaste, objeto cultural, el Ajá, periódico? ¿sí? ¿Cómo nos veía, cómo nos retrataban en España? ¿Qué pasaba en México? Es que a mediados del siglo XIX hay un boom de viajeros, sobre todo franceses, que vienen a México y nos empiezan a retratar, pero de una forma bastante peyorativa y exotista. Entonces iban a relatar cómo era México y pues todavía éramos para ellos este mundo de un poco de bárbaros. Viene Maximiliano y pues se ejecuta, al final pierde en el Segundo Imperio y pues obviamente era uno de una cuna de los Habsburgo, entonces era, pues fue un escándalo para allá su ejecución y eso consolida esta idea de bárbaro, ¿no? Y en este periodo, ya cuando estoy analizando aquí arriba Palacio, estamos hablando del Porfiriato y esta intención de dejar que los mexicanos hablen sobre México en otros lados, para que no se empiecen a meter estos conceptos de no civilización, que Porfirio Díaz, por supuesto, estaba tan interesado en que no sucediera. Entonces, Riva Palacio va a España como ministro y no solamente directo en función, sino también por medio de la literatura, intenta dar una postura sobre qué es México y también cómo se relaciona con el mundo. ¿Qué dirías si te pregunto cómo fue hacer una maestría, 3 puntos, en pandemia? Pues sí supongo que fue una dinámica completamente diferente. Realmente, pues todo fue remoto, entendiendo y agradeciendo también que hubiera esta pues claridad de que nos teníamos que cuidar. Pero pues sí fue una dinámica muy diferente. O sea, todo en línea, no hubo este contacto con profesores, con mis compañeros. O sea, fue complicado estar aislado y dentro de una dinámica de aislamiento, pues saber que ya estabas en una maestría. Tal vez también la consulta de materiales en algún punto fue complicada por lo mismo, pero bueno, sin duda fue una experiencia interesante y al menos podemos decir que se logró. En menos de un minuto, ¿qué dirías a quienes pudieron estar interesados en cursar una maestría en literatura hispanoamericana aquí en el Colegio de San Luis? No, pues la verdad es que se animen. O sea, el chiste aquí es uno ir por ello. Si tienen una línea de investigación que vaya relacionada con el programa, hay especialistas, es un claustro de docentes bastante abierto, con todos los conocimientos. La institución te abre los brazos y te apoya en tus proyectos y además hay muchísimas actividades alrededor de las materias, entonces realmente ahorita que ya al parecer ya se bajó la pandemia, que además podrían experimentar toda la experiencia ser alumno, es el momento. Uno no sabe qué puede venir después, ya lo vimos. Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos para seguir charlando con más alumnos de la maestría en literatura hispanoamericana. Yo agradecí en el primer bloque al doctor Juan Manuel Verdeja, digamos, porque es la cabeza visible de este gran equipo del programa de estudios literarios, pero quiero hacer extensiva el reconocimiento, el agradecimiento a todo el equipo de profesores e investigadores que nos han dado las facilidades para platicar con los alumnos porque están en medio de su último seminario de tesis. ¿Sí es el último, Cecilia? Sí, ya, el último. Bueno, pues de este seminario que les lleva tiempo, concentración, tienen que estar ahí los alumnos ya bastante concentrados, digamos, en revisar estos últimos detalles porque pues en cuestión de algunas semanas o quizá meses tendrían que estar presentando los resultados finales de esta investigación. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos para seguir charlando sobre este tema de estudiar una maestría en pandemia. Continuamos. El 30 de junio ha sido instituido tanto por la Unión Astronómica Internacional como por la UNESCO como el Día Internacional del Asteroide, para conmemorar el evento que ocurrió el 30 de junio de 1908 en Tunguska, en Siberia, que destruyó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque.
en el cielo se vio un resplandor a más de 700 kilómetros de distancia. Se escuchó, de hecho, la explosión a más de 1000 kilómetros de distancia. Los sismógrafos de todo el mundo, aun cuando en ese tiempo no eran tan sofisticados como ahora, registraron un temblor. Y después de mucho tiempo se pudo averiguar que realmente había sido un asteroide, pero uno muy muy pequeño, se calcula alrededor de 50 metros. Es muy interesante conocer este tipo de fenómenos porque a lo largo de la historia también han creado, muchos pueblos han presenciado este tipo de eventos, una explosión en el cielo, la caída de meteoritos, que antropológicamente han sido muy importantes porque varios pueblos, incluyendo aquí en México, han tenido a los meteoritos como, que son precisamente estos fragmentos de los asteroides que caen del cielo, han sido objetos sagrados. Bien, continuamos con el programa y estamos revisando, bueno, pues las experiencias, la información que tienen que compartir con nosotros los alumnos de la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis, quienes están a unas horas de egresar de este posgrado. Y bueno, pues los hemos estado invitando porque resulta interesante escucharlos, conocerlos, porque les tocó de una manera excepcional estudiar un posgrado para el que se inscribieron pensando que sería presencial y pues cuál fue la sorpresa que como en todo el mundo nos irrumpió la pandemia y nos obligó a este distanciamiento, a este aislamiento. Así que bueno, pues hoy recibimos en este espacio a Alexander Segovia. Él es estudiante de este posgrado y le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Alexander, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, a ver, platícanos, para ti, ¿cuál fue, digamos, la razón para decidir estudiar una maestría en literatura? ¿Qué estudiaste de origen? Sí, yo estudié una licenciatura en literatura. Por lo mismo, yo me enfoqué en ciertos temas acerca de poesía que me fueron interesando a lo largo de la carrera. Entonces, esta cuestión de estudiar literatura fue más bien por gusto, porque pues realmente a mí me apasiona y o sea, no me veo haciendo otra cosa. Entonces, decidí continuar hacia un posgrado porque sentía que tenía la capacidad y que pues, quería intentarlo. Eres de Campeche, ¿verdad? Sí, soy campechano. ¿Y que tenías pensado venirte a vivir a San Luis y de pronto llega la pandemia y dicen no, siempre no? ¿Cómo fue esta situación? Sí, el plan primero era venirme para acá, para San Luis. Tenía muchas ganas de salir, de conocer, de vivir la experiencia completa, ¿no? De no salirme de mi confort, porque pues, en realidad en Campeche es una ciudad pequeña y yo me sentía ahora sí que en una zona en la que yo me sentía cómodo, yo quería vivir en otra parte del país, pues lamentablemente no se pudo. Pero el aprendizaje, ¿cómo te sentiste a lo largo del posgrado? ¿Cómo te acogieron los investigadores del programa de estudios literarios? ¿Te fue bien? ¿Dirías cómo fue la experiencia? Sí, a pesar de lo anterior, pues sí, fue, o sea, los maestros, los doctores nos acogieron de manera muy buena, muy bonita, porque ellos también entendían esta parte de que a la distancia, de que había muchos problemas detrás, además de la pandemia, en la cual nosotros estábamos ahí como que, no sufriendo, pero sí enfrentando, sí, confrontándonos a esa realidad de que afuera estaba todo el caos y nosotros metidos en las computadoras estudiando y sí, fue mucho apoyo, sí, la verdad, mucho apoyo, mucha cercanía en lo que cabe, ¿no? A través de reuniones, a través de
de correos, a través del WhatsApp, del celular, ¿no? Tratando ellos de que esa distancia, de que esa pandemia, ese encierro, pues sea lo menos difícil posible. Cuéntanos de tu tema, porque déjenme se los leo porque está bastante extenso, pero ahorita nos va a platicar un poco de qué va. Su tema de investigación tiene que ver con lugar, despojo y difuminación en libros. Son 2 libros, esto lo digo yo. Centroamericano de los Muertos de Balam Rodrigo, ¿cierto? Sí, libro centroamericano. Libro centroamericano, así se llama, Libro Centroamericano de los Muertos. Y el autor es Balam Rodrigo. Y el segundo libro del que está haciendo su investigación es Y te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, de Jorge Humberto Chávez. Ambos, nos decía, son relativamente recientes, 2018-2013, y van de poesía. ¿Por qué te interesó la poesía? ¿De qué va un poco tu proyecto de investigación? ¿Qué es lo que estás investigando? Sí, bueno, a mí realmente me interesa mucho esta vinculación entre los problemas sociales con la literatura. Y ambos libros van acerca o discurren acerca de la migración. Por un lado, Libro Centroamericano de los Muertos se enfoca en ese padecimiento, en este fenómeno que fuera de lo textual nos muestra otra realidad, ¿no? Vemos las caravanas centroamericanas, por ejemplo. La migración. Sí, la migración, exactamente, sí, la migración. De este lado, y por el otro, te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto, que es el título completo, pero Ajá. Se enfoca en poetizar en la parte norte, ¿no? O sea, El fenómeno de migración en la parte de sí, Estados Unidos, México. Con México, exactamente, esos espacios transfronterizos. Entonces, a mí ese vínculo y esa relación de ambos autores con la migración me ha interesado, sobre todo por conocer y saber cómo se constituye esta realidad dentro de la poesía mexicana actual. A mí me parece una maravilla porque los estudios literarios justamente nos permiten observar, entender, conocer este interesante trabajo de los autores, porque pues alguien que no conoce, como su servidora, podría decir, es un libro de poesía, pero simplemente con oír el título nos damos cuenta de que es efectivamente un libro de poesía que aborda un tema más que vigente, un problema social de estas tragedias que viven miles y miles de centroamericanos y de mexicanos y de gente que pues en todo el mundo está enfrentando esta realidad, esta tragedia de la migración, porque creo que es una tragedia en general. Puede haber mejores o peores condiciones cuando están en tránsito, pero al final es una tragedia porque dejas tu territorio, dejas tu familia, dejas tu entorno, y creo que el hecho de que estudiantes estén abordando estos temas nos permitirán en algún momento conocer qué hay detrás de todos estos textos. Y como le decía, bueno, pues este libro, este último que nos mencionas, te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, y cómo se complementa, pero ya no debes hay... saber que ya no hay río ni llanto. Imaginen ustedes, esto es en 2013 y bueno, pues más que vigente. Estos temas, digamos, te han tocado porque vives en Campeche de manera más cercana, solo por geografía, aunque atraviesan todo el territorio mexicano, ¿o por qué te interesaron? Bueno, de manera personal, porque mi padre fue migrante, primero. Entonces es una especie de restitución de mi historia personal. Pero más allá de eso, pues la poesía social, o que se enfoca en estos temas sobre sujetos vulnerables, ¿no? A mí me apasiona, y sí me gusta acercarme y entender también estas problemáticas. Entonces, la cuestión migratoria fue más, ahora sí que porque ambos libros me gustan bastante, por la temática, porque se centran en estas cuestiones, y por lo mismo yo quería hacer un estudio ya un poquito más estructurado, saber cómo son representados en ambos territorios, ¿no? En el norte de México y en el sur. Entonces también es una manera conceptual también, ¿no? Hacer una cartografía de la poesía migratoria. ¿Qué enseñanzas te dejó la maestría en literatura hispanoamericana aquí en el Colegio de San Luis?
Sí, me enseñó a resiliencia, ¿no? Sobre todo. Y también el aperturar el panorama, abrir el panorama que yo tenía acerca de los estudios literarios, ¿no? Porque aquí en el colegio hay dos líneas de investigación, ¿no? Uno enfocado a- a una literatura más académica, pero que también trata de encontrar a estos autores que no son tomados en cuenta dentro del canon. Y también la línea de literatura tradicional y popular, que pues va más bien acerca de los romances, de los cuentos, las leyendas que surgen o que se cuentan entre las comunidades. Entonces, estas dos partes y que comulgan, ¿no? En los estudios a mí me parece maravilloso y creo que son necesarias. Queremos a Alexander Segovia agradecerte mucho que nos hayas permitido estos minutos, compartir con nosotros esta información y finalmente preguntarte qué le dirías a alguien que está interesado en hacer una maestría y que, bueno, está todavía como en duda por el si es en un centro público, si es o no en línea o presencial. ¿Qué les dirías? Pues les diría que aquí en el Colegio de San Luis se van a encontrar con una comunidad académica que valora los trabajos, que valora a los alumnos, que trata de estar cerca de ellos, que intenta, o que, bueno, no que intenta, sino que hace que te sientas recibido, que no te sientas extraño a pesar de venir de una parte totalmente distinta dentro del territorio nacional. Entonces, creo que es una opción que podría ser muy interesante y que si tienen autores o propuestas que quizá no encuentren lugar en otras instituciones, créanme que aquí van a ser tomados en cuenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y cerramos con el último bloque con un estudiante más de este posgrado, a unas horas de que egresen del Colegio de San Luis. Y bueno, pues los últimos, las personas que hemos estado entrevistando el día de hoy, solo tuvieron la posibilidad de pisar, digamos, los pasillos del colegio por unos 2 o 3 días, ¿verdad? Sí, 3 días, mañana y ya. Bueno, nos vamos a la pausa y continuamos. Bien, concluimos el programa de hoy con una cuarta entrevista en este espacio que hemos dedicado para platicar con los egresados Colsan, que están a unas horas de ser egresados Colsan, que hasta el día de hoy todavía son los alumnos de la maestría en literatura hispanoamericana del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Y bueno, pues como lo hemos platicado a lo largo del programa, nos interesa mucho escuchar su testimonio porque a ellos particularmente les tocó pues enfrentar esta situación de pandemia que nos obligó a reinventarnos, a reaccionar de muy diversas formas, en lo personal, en lo profesional, en lo académico, en fin. Y por eso, bueno, pues los hemos invitado el día de hoy. Felicidades porque están a punto de graduarse. Y bueno, pues platícanos, está con nosotros María, es que como yo ya la conozco, perdón, por la falta de protocolo, María del Mar Herrera Arroyo. Y bueno, pues ahora sí, platícanos, ¿cómo fue? Si le ponemos así, digamos, a la pregunta, ¿cómo fue una maestría? 3 puntos en pandemia. ¿Qué nos dirías? Bueno, principalmente les diría caótica, pero muy productiva y significativa, ¿no? Caótica por el hecho de que pues yo vengo de otro país, tuve que viajar en plena pandemia,
julio del 2020, entonces... De Argentina, ¿verdad? De Argentina, sí. Vine para acá, viajé con mi nena chiquita y a los 2 o 3 días de llegar, sin las maletas todavía ahí cerradas, empecé clases virtuales. Y fue un desafío porque también era todo nuevo. Nunca pensamos que la maestría la íbamos a llevar virtual. Siempre teníamos la esperanza de pronto comenzamos. Será cosa de unas cuantas semanas, ¿no? Sí, y nunca comenzó. Entonces, yo creo que fue caótico, pero a medida que fue pasando el tiempo y pudimos acomodarnos, fue productivo y significativo, lo logramos, ¿no? Estamos aquí egresando, así que tarea cumplida. Muy bien. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar esta maestría en literatura? Bueno, yo soy profesora en letras, estudié también literatura en Argentina y siempre me había llamado la atención la línea de investigación. Como yo me dedico a la línea de docencia, no había trabajado nunca en línea de investigación. Ya conocí el colegio porque en 2012 estuve acá en la USLP y tuve oportunidad de conocer el Colegio de San Luis y siempre me gustó, siempre tuve las ganas de venir y se dio en el 2020 y la aproveché y aprendí a ser investigadora, ¿no? Que era la parte de mi carrera profesional que me faltaba. Les voy a leer el título de su proyecto de investigación y un poco vamos a partir de ahí a platicar algunos aspectos. Entiendo que es un proyecto de investigación en proceso todavía. No te voy a preguntar cuándo te falta para no meterte en broncas, eso ya se encargará su asesor de tesis. Pero bueno, se llama Representaciones de la mujer en 5 novelas cortas de Silvia Camuña. ¿De qué época estamos hablando estas novelas, más o menos? Son novelas contemporáneas actuales. La primera se publicó en 1998 y la última en el 2021, el año pasado. Silvia Camuña es una autora de Argentina, de la región donde yo vivo, que es el norte de Argentina, específicamente de Tucumán. Y ella escribe todo tipo de género, pero yo me centré en su género, en su narrativa breve, ¿no? Y lo que intento hacer en el proyecto, que ya está avanzado pero no concluido, es poner en crisis las representaciones que aparecen de las mujeres. La característica de estas novelas es que las 5 están protagonizadas por una mujer muy particular, que desde su nombre es particular, porque está Mishkimina, Clademira, Mala, Paquita, Blanca y Memoria. O sea, son nombres sumamente significativos, entonces desde ahí empezamos a conocer las historias de estas mujeres y a ver cómo viven, ¿no? Una de mis hipótesis, o como yo las llamo, son mujeres bisagra, porque son mujeres que se encuentran atadas a ciertas convenciones sociales heteropatriarcales, pero que intentan a partir del lenguaje, de expresar sus emociones o su deseo, liberarse de eso, ¿no? Entonces, son mujeres bisagras porque están con un pie acá, en este sistema heteropatriarcal del que todavía no pueden salirse, pero con un pie en la liberación, ¿no? Entonces, bueno, de eso va más o menos. ¿Dirías que la literatura nos ayuda a entender la realidad que se vive o que se vivió en otro momento histórico, que nos ayuda a entender esos contextos, que es parte de nuestra realidad? ¿La literatura se llame novela, poesía, cuento? Sí, yo creo que definitivamente sí. Hubo momentos, quizá, en donde se hace mucho más hincapié en la cuestión social, ¿no? Y ahora en el siglo XXI es inevitable no ir allá, a esa parte social, ¿no? Pero toda la literatura, yo estoy convencida que es un reflejo, ¿no? de lo que vivimos, de lo que somos como sujetos, como personas, como sociedad, que nos llevan a repensar pues, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que también trabaja la escritura de Silvia es el feminicidio. Entonces es impactante, ¿no? Y es una realidad que, pues, apabullante, que todos los días nos la encontramos, ¿no? ¿Se puede aprender de la literatura? Decías ahorita que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. ¿Recomendarías, digamos, acercarnos a leer lo que sea, poesía, cuento, novela, lo que sea, como para entretenernos
pero también aprender. Sí, completamente. Yo soy una amante de invitarlos a todos a leer literatura, lo que gusten. Por algo se empieza, ¿no? Una vez que desarrollan este gusto, pues pueden tomar sus decisiones de por qué género inclinarse o demás. Pero con que agarren un pequeño cuento y ese cuento los motive, es suficiente. Cuéntanos un poco de alguna de las mujeres, de las historias de estas que estás estudiando, estas novelas cortas de Silvia Camuña, donde se aborda el feminicidio o algún ejemplo que nos dé referencia de estas relaciones que se hacen heteropatriarcales, que, bueno, pues en manera sencilla son como todas estas prácticas todavía muy machistas, ¿no? En las que de pronto pues vivimos una dinámica en la que no nos damos cuenta, pero que ahí están. Sí, bueno, yo creo que la más cercana a nosotros por lo que vivimos todos los días es la de Mishkimina, que en realidad se llama Marisela, es una adolescente, tiene 18 años, es estudiante universitaria, estudia la carrera de letras, tiene una relación amorosa con un hombre, este hombre decide emigrar, irse al otro lado a Estados Unidos, la deja, entonces pues ella, después de hacer su duelo, empieza una relación con otro hombre, ¿no? Cuando su primer pareja que la deja se entera que tiene otro novio, pues no puede soportar esto, regresa y la mata. Entonces es así de cómo los hombres ven a las mujeres como algo de su propiedad, ¿no? Este sujeto, por más que la dejó y se fue para cumplir su sueño americano, hacer dinero o lo que fuese, se entera de que ella está intentando vivir su vida porque es una adolescente, ¿no? Y regresa para acabar con su vida. O sea, porque no, en su cabeza no cabe la idea de que esté con otro hombre, por ejemplo. En términos generales, ¿cuáles dirías que son como las características que comparten estas mujeres que has encontrado en las novelas cortas de esta autora y las características de las mujeres que están viéndonos en este momento, ¿no? Como usted, como yo, como ella. Yo creo que principalmente es esto, las relaciones que establecemos de pareja, tóxicas, como le llaman ahora, ¿no? De codependencia, de propiedad, donde no se vive la libertad individual, sino que son relaciones donde uno depende del otro y así se construyen. Otra son las amas de casa. Otra mujer que aparece es una mujer a la que su mamá la obliga o su familia de cierta manera la obliga a casarse con un hombre mayor que no conoce, enamorarse de imposibles. O sea, son mujeres muy cotidianas las que están representadas en esas novelas. Muy de carne y hueso, como todas nosotras. Finalmente, en menos de un minutito, ¿qué nos dirías? ¿Te gustó estudiar en el Colsan, sí, no? ¿Y por qué? Bien, definitivamente sí. Soy Colsan, me encantó la experiencia de estudiar en el colegio. Principalmente creo que me gustó el colegio por su calidad humana. Los profesores y toda la comunidad Colsan siempre están dispuestos a escucharte, a ayudarte, a tenderte la mano. Y eso es bueno. Eso no se da en todas las instituciones, entonces yo creo que la calidad humana hace que el programa y el colegio en sí se vean engrandecidos. Mar, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes por invitarme. Enhorabuena y pues felicidades. Gracias. Porque lo lograron. Sí. Bueno, pues así nos quedamos con estas charlas. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado con los testimonios de los alumnos. A los alumnos, por supuesto, también les agradecemos. Alumnos que para cuando ustedes vean ya este programa, ya serán orgullosamente parte de los egresados Colsan. Así que bueno, pues nos despedimos y los dejamos con nuestra cápsula de Agenda Colsan, que les recuerdo pueden consultar en nuestras redes sociales y en nuestra página de YouTube. Igual que este programa que se estrena los martes en 9TV y ya mañana miércoles está disponible para su consulta en cualquier momento y lugar a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela bien, muchas gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan realizará el seminario taller Elementos para la construcción de políticas para la igualdad y la no discriminación en instituciones formadoras de docentes.
el 6 de julio a las 17 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Se llevará a cabo la exposición fotográfica Voces Catorceñas, jornadas para compartir saberes, del proyecto Los niños y niñas de Real de 14, miradas a través de su representación gráfico-simbólica. El 12 de julio a las 12 horas en la Sala Miguel Caldera del Colegio de San Luis. Te invitamos a la conferencia Un recorrido por la cartografía histórica de la ciudad de San Luis Potosí, con la participación del Dr. David Vázquez, el 14 de julio a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí y Facebook Live del Colsan. Recuerda que tenemos libros electrónicos gratuitos del Fondo Editorial Colsan. Entra a ventalibros.colsan.edu.mx y descarga el libro de tu interés. Tenemos distintos temas relacionados con la literatura, historia, estudios políticos, estudios antropológicos, estudios de agua y sociedad, entre otros. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.